nos dicen que el módulo del vector fijo con origen en el punto P y extremo en el punto Q, el módulo de dicho vector fijo es 2. Se nos pide que posicionemos el punto A que satisface esta condición. Fíjate, vector fijo con origen en Q y extremo en A es igual al triple del vector fijo con origen en P y extremo en Q. Se nos pide también que posicionemos el punto B que satisface esta condición y el punto C que satisface esta condición y el punto D que satisface esta condición y el punto E que satisface esta condición. Por fin, el punto F que satisface esta condición. Bueno, pues vamos allá con el primer caso. Fíjate, por ejemplo, considera que este es el punto P, aquí tienes el punto Q. El vector fijo con origen en P y extremo en Q lo visualizamos mediante la flechita que va del origen P al extremo Q del vector fijo en cuestión. Se trata de una flechita que tiene longitud 2. Vamos con el posicionamiento del punto A que satisface esta condición. Vector fijo con origen en Q y extremo en A es el triple de vector fijo con origen en P y extremo en Q. Considera, por ejemplo, que el punto A fuera este. En tal caso, el vector fijo con origen en Q y extremo en A está representado por esta flechita y evidentísimamente esta flechita y esta otra no son colineales. En esta situación, los vectores QA y PQ no son colineales, no son proporcionales, no señalan la misma dirección. La única posibilidad de que este vector fijo y este otro sean colineales, es decir, señalen la misma dirección, la única posibilidad es que el punto A esté en la recta que definen los puntos P y Q. Así las cosas, fíjate, aquí viene a decir que la flechita que va del punto Q al punto A es el triple de la flechita que va del punto P al punto Q. Y así, partiendo del punto Q, fíjate, no puede ser más fácil. Una flechita, dos flechitas, tres flechitas exactamente iguales a la correspondiente al vector fijo PQ. Fíjate en el extremo de esta flechita que indicamos. Corresponde al punto A que se nos pedía. El vector fijo con origen en Q y extremo en A es el triple del vector fijo con origen en P y extremo en Q. Claro como el agua. Posicionemos ahora el punto B que satisface esta condición. Fíjate, aquí tienes punto P, punto Q, correspondiente vector fijo. Esta condición viene a decirnos que el vector fijo BP es colineal con el vector fijo PQ, y eso porque el primero, BP, se obtiene multiplicando el segundo por un número real, en este caso por el número real menos 2. O sea, esta condición nos viene a decir que el vector fijo BP y el PQ son colineales. Así las cosas, si el punto B no estuviera alineado con los puntos P y Q, como es este caso, el vector fijo BP y el PQ no serían evidentemente colineales, no señalarían la misma dirección.
Por tanto, necesariamente el punto P ha de ser colineal con los puntos P y Q, ha de estar alineado con P y Q, ha de estar en la recta que definen los puntos P y Q. Fíjate ahora, esta condición tal cual la tienes aquí. Como seguro que este signo negativo no te gusta ni un pelo, vamos a convertirlo en positivo. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer naturalmente es cambiar el orden del origen y del extremo del vector fijo que indicamos. Origen en P, extremo en B. En definitiva, puedes pasar de aquí a aquí cambiando el signo negativo a positivo y cambiando el orden de origen y extremo en el vector fijo que indicamos. Aquí dice que la flechita con origen en P y extremo en B es el doble de la flechita con origen en P y extremo en Q. Por tanto, para posicionar el punto B, basta partiendo de P hacer dos flechitas hacia la derecha, dos flechitas exactamente como esta. A partir de P está la primera flechita a la derecha y está la segunda. En el extremo de esta segunda flechita está precisamente el punto B. Punto B que satisface la condición establecida. Aquí la tienes. Fíjate, la longitud de esta flechita es el módulo del vector PQ, la longitud de esta flechita es el módulo del vector BP y el módulo del vector BP es el doble del módulo del vector PQ. Es decir, esta condición viene a decirnos que la flechita representativa del vector fijo BP es el doble de la flechita representativa del vector fijo PQ. El doble, y como aquí tenemos un signo negativo, es el doble y tiene sentido contrario. Posicionemos ahora el punto C que satisface esta condición. Aquí la tienes. Al igual que en los casos anteriores, a la vista de esta condición apostamos tranquilamente la vida a que los puntos P, Q y C deben estar alineados. Por lo demás, aquí viene a decirnos que, fíjate, la flechita correspondiente al vector QC es el doble de la correspondiente al vector fijo PQ, y como esto es un número positivo, la flechita correspondiente a QC es el doble de la correspondiente a PQ y tiene el mismo sentido. Por tanto, para determinar el punto C basta partir del punto Q y considerar dos flechitas exactamente igual que esta. Aquí tienes la primera, aquí la segunda. El extremo de esta segunda flechita es precisamente el punto C del que hablábamos. Punto C tal que el vector fijo con origen en Q y extremo en C es el doble del vector fijo con origen en P y extremo en Q. La flechita negra es el doble de la correspondiente al vector fijo PQ. El doble y tiene el mismo sentido.
Posicionemos el punto E que ha de satisfacer esta condición. Esta condición. Aquí tienes nuestra condición. Viene a garantizar que los puntos P, Q y D están alineados, y más allá de eso viene a decirnos que la flechita correspondiente al vector dP es la mitad, este número es positivo, la mitad de la correspondiente a PQ y tiene el mismo sentido. Por tanto, para determinar el punto D basta considerar una flechita que sea la mitad que esta y tenga extremo en el punto P. Tal es el caso de esta flechita cuyo origen corresponde precisamente al punto pedido D. Posicionemos ahora el punto E que satisface esta condición. Fíjate, la condición en cuestión, aquí la tienes. Fíjate, vector fijo con origen en Q y extremo en P, origen en Q y extremo en P. En consecuencia, como esta es la flechita correspondiente al vector fijo con origen en P y extremo en Q, si no queremos darle la vuelta a esta flechita, debemos llevar el agua al molino del vector PQ. Y claro, a partir de esta información, el doble de PQ es precisamente el vector con origen en P y extremo en E. Venir aquí y cambiar el orden de origen y extremo. Lo mismo aquí. Aquí dice que la flechita correspondiente a PE es colineal con la flechita correspondiente a PQ. Tiene longitud doble, la longitud de la flechita correspondiente a PE es el doble de la correspondiente a PQ y tiene el mismo sentido. Este número es positivo. Por tanto, para determinar el punto E, lo que debo hacer es partir del punto P y hacia la derecha dos flechitas como esta que señalamos. Esta es la primera, la segunda es esta. El extremo que indicamos determina el punto pedido E. Si no quieres recurrir a esto, bueno, pues le das la vuelta a la flechita. Fíjate, esta flechita es la correspondiente al vector con origen Q y extremo en P. Le damos la vuelta a la flechita. Y así el punto buscado E queda determinado sin más que dibujar una flechita que tenga extremo en P y longitud el doble de esta. Queda determinado, así decimos, el punto E. Vamos con este último caso, posicionar punto F que satisface esta condición. Fíjate, para que se vea mejor, alejamos los puntos P y Q. Aquí viene a decirnos que FP y FQ son proporcionales. Por eso, con cualquiera que se atreva, apostamos la vida a que P, Q y F están alineados. Y aquí, en concreto, dice, fíjate bien, que la flechita correspondiente a FP es la mitad de la correspondiente a FQ y tiene sentido contrario. A poco que pienses, estarás de acuerdo en que sucede esto únicamente si el punto F está en el segmento de extremos P y Q. Y a la hora de determinar el punto buscado F, la cosa es bien fácil. El segmento de extremos
P y Q lo dividimos en tres partes iguales y el punto F es este. Observa, fíjate, esta flechita correspondiente al vector fijo FP. Esta flechita es la tercera parte de la flechita correspondiente a PQ, tercera parte cambiada de signo. Fíjate ahora en esta otra flechita correspondiente a FQ. Es 2/3 partes de la flechita correspondiente a PQ. En consecuencia, FP es FQ multiplicado por menos 1/2. La flechita correspondiente a FP es la mitad de la correspondiente a FQ, mitad cambiada de signo, ¿sí? O sea, FP y FQ tienen sentido contrario. Y no olvides lo sustancial. Todo esto surge tras establecer la noción de proporcionalidad entre pares ordenados de números reales, pares ordenados que representamos mediante flechitas y llamamos, de momento, los llamamos vectores. Toma buena nota por si acaso se lo tienes que explicar a tu abuela.